Este fanfic no es mío, es de Neisseria Meningitidis. Abajo en la descripción les dejo la página donde está la historia. Comencemos. Natsuki y Subaru. Neisseria Meningitidis capítulo 9. La víctima, el testigo, el juez y el verdugo. Resumen. Las habilidades de deducción de Anastasia se ponen a prueba. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo de que en medio de uno de los niveles inferiores de la Torre de las Pléyades, Meili le devolvió una pequeña pelota a Patrache, quien la devolvió con un cabezazo. Una vez más, estaba aburrida, al menos había encontrado a alguien con quien jugar esta vez. Realmente había subestimado lo genial que podía ser Patrache, el dragón de tierra en realidad estaba jugando con ella en lugar de dejarla sola. Tanto Anastasia como Julius se habían encerrado en el carruaje para hablar, probablemente sobre algunas cosas jugosas que no querían compartir con el ex asesino. No podía culparlos, había intentado matar a uno de los suyos y no lo había logrado. Era un milagro que Subaru no la hubiera arrojado a una picadora de carne y alimentado a su amada Patrache. Estaba agradecida de estar viva en ese preciso momento. Sin embargo, apenas podía evitar espiar al comerciante y a su caballero. Estaba bastante segura de que Anastasia intentaría sacar ventaja a Subaru, pero no sabía cómo. Era una de las comerciantes más astutas y exitosas de su tiempo. Meili se sorprendería si realmente hubiera jugado bien y no hubiera abusado de esta oportunidad para aprender más sobre uno de sus rivales. Lo único que hacía falta para saber el plan del mercader era pegarle la oreja a la puerta del carruaje. Pero Patrache no solo delataría su pobre intento de espionaje, sino que además avivaría aún más la desconfianza en el grupo. Puso los ojos en blanco y se sentó en el suelo derrotada. Rápidamente renunció a su carrera de espionaje. Lo único que la mantenía a salvo era la ingenua confianza de Subaru y no podía traicionarlo nuevamente. Tendría que dejar de lado su curiosidad, una vez más. Recostada en uno de los bancos del carruaje, Anastasia apoyó la cabeza en el regazo de su caballero. Era bastante vergonzoso que una dama tuviera esa intimidad con un hombre al que apenas conocía, pero estaba segura de que él no intentaría nada inapropiado. Además, su gentil presencia la hacía sentir lo suficientemente segura como para pensar con claridad. Olvidarlo había sido una verdadera tragedia, pero al menos, le permitió descubrirlo de nuevo. Si desea descansar, milady, por favor hágalo. Yo velaré por usted. Julius deslizó sus dedos por el cabello de Anastasia, solía hacerlo con frecuencia antes de su desafortunado encuentro con el culto de la bruja. Usted es la que necesita dormir. Aunque le sonrió, Anastasia no era tonta, sabía que él luchaba por mantener los ojos abiertos. Estoy seguro de que ambos podemos tomar una buena siesta. Dormiré más tarde, milady. No hay necesidad de preocuparse, dijo suavemente, quería sonar vigoroso pero casi gimió mientras hablaba. No pasará nada malo si duerme 1 o 2 horas. Anastasia hizo pucheros, tenía que encontrar mejores argumentos. Si realmente está preocupada, estoy seguro de que sus pequeñas doncellas pueden cuidarnos. Tan pronto como dijo esas palabras, los 6 pequeños espíritus brotaron de debajo de la capa de Julius y comenzaron a girar a su alrededor. Brillaban tan intensamente que casi lo cegaban, por mucho que Julius los amara, apenas podía mirarlos sin asustarse. El espíritu verde, bendecido por los vientos, comenzó a girar alrededor de su cabeza, invocando un vendaval que le alborotó el cabello. Creo que esta dama está de acuerdo conmigo, se rió Anastasia mientras observaba a los 6 espíritus seguir el ejemplo del verde. Olvídate de eso, todos están de acuerdo conmigo. Eres un verdadero mujeriego. Tengo mucha suerte de tenerlos a mi lado. Pensar que casi los pierde por la maldición del arzobispo y su propio egoísmo. No sabía si habría podido seguir adelante si hubieran elegido no renovar su contrato con él. Son mi orgullo y mi alegría. Así que deja que te ayuden. Otra ráfaga de viento enfatizó su declaración. ¿Quieren cuidar de su contratista? ¿Puedes culparlos? Los 6 espíritus se colocaron sobre su cabeza como si fueran una corona de luces. No sabían por qué, pero hacerlo les resultó extrañamente familiar. Habían conocido a Julius hacía apenas un mes, pero todo en él los hechizaba y no se debía únicamente a su bendición única.
Ninguno de ellos podía recordar por qué estaban unidos a él, pero ninguno podía soltarlo. Incluso perder de vista su presencia les parecía que estaban cometiendo un grave pecado. Fue solo cuando rompió su aberrante contrato que finalmente entendieron lo que los atraía hacia él, el amor incondicional que sentía por ellos. Así que decidieron aprender a amarlo de vuelta y no se arrepintieron de su elección ni un solo segundo. El espíritu del aire zumbó de alegría. Ao. Estaba ansiosa por cuidar de su querido contratista. Ninguno de ellos era ciego a su extremo agotamiento, necesitaba descansar urgentemente. Me siento honrado por sus preocupaciones, pero no puedo descansar hasta que, al menos, Lady Emilia despierte. Una vez más trató de sonreír, solo para parecer aún más cansado que antes. Entiendo espera. ¿Por qué Emilia especialmente? Ram todavía está dormido también, frunció el ceño. ¿De dónde vino este inesperado ataque de favoritismo? Así, olvidé informarte sobre esta desventura. Desafortunadamente, Lady Emilia había sido la primera en despertarse. Ella le hizo eco. Desafortunadamente, no entendía cómo podía ser la primera en despertarse y ser una de las últimas al mismo tiempo. Espera un minuto. ¿Leyó otro libro? Sí, mientras Subaru y yo todavía estábamos ocupados hablando de algo, Lady Emilia abrió el libro de Lady Beatrice. ¿Me estás tomando el pelo? No. De todas las personas que han roto la promesa, ¿es Emilia? Casi se rió. Al final, Subaru había sido traicionado por sus aliados más cercanos y el amor de su vida. Solo puedo suponer que estaba en un estado de shock por empañar su promesa de manera tan descarada. Ni siquiera esperó a ponerse de pie antes de arrojarse sobre el libro de Lady Beatrice. Dios mío, Anastasia se sintió mareada, leer un solo libro había sido suficiente para arruinarla, quién sabe qué podría pasarle a alguien leyendo otro. En ese preciso momento, ella todavía se encontraba bajo la terrible influencia del libro de los muertos, su corazón aún no se había calmado por su muerte prematura. Aunque su cuerpo no tenía cicatrices ni heridas, el brazo que había perdido todavía estaba inquieto. Apenas podía evitar que se sacudiera. Una razón más para descansar, señor Julius, suspiró. Esos libros nos están volviendo locos, la falta de sueño solo te hará más susceptible a su influencia. No renunciarás. Exhaló derrotado. Nunca. Entonces hagamos un trato. Ahora, tú hablas. Sonrió, su caballero sabía cómo hablar su idioma, al parecer. Haré lo que me digas, una vez que Lady Emilia y Miss Ram despierten. No veo cómo este trato me satisfaría, o a sus encantadoras damas, de ninguna manera. Ella arqueó una ceja con decepción. Tienes razón, milady, es una absoluta tontería. Él negó con la cabeza. Que Lady Emilia se despierte no significa que esté fuera de problemas. Debería permanecer alerta hasta que se sienta bien de nuevo, quién sabe qué podría pasar si bajamos la guardia demasiado pronto. Jugó con un mechón de su propio cabello fingiendo pensar profundamente. Está bien, déjame detenerte, de hecho, no debería descansar hasta que salgamos de esta torre o incluso hasta que pasemos los campos de Madestias. Está bien, está bien. Entiendo tu punto. No es necesario decir más. Ella lo había subestimado, él era despiadado. Incluso solo decir ese tipo de cosas molesta a tus pequeñas doncellas. Espero que tengamos un acuerdo, entonces. Dormiré durante una semana entera si te place, después de que las damas despierten. Él le dio su mejor sonrisa como compensación por su vergonzoso comportamiento. Incluso con la intención más pura, el chantaje seguía siendo una desgracia. Es un trato, entonces, monstruo. Ella puso los ojos en blanco, tenía menos influencia de la que había pensado y él la jugó. Realmente era digno de ser su caballero. ¿A cuántas personas engañaste con esa linda cara tuya? Actúas como un caballero pero eres un tiburón. Aprendí del mejor. De los 6 espíritus que coronaban la cabeza de Julius, 5 de ellos rebotaron en señal de acuerdo. La última voló lejos de Julius para colocarse en un rincón del carruaje. Parece que alguien no está de acuerdo, Anastasia señaló al espíritu negro, ni siquiera sabía que los espíritus sin cuerpo podían enfurruñarse. Ah, sí.
Ness puede ser bastante codiciosa, como yo. A Anastasia empezó a gustarle la mentalidad del pequeño espíritu Jin. Me recuerda a ti, sí. Lo quiere todo, miró a Ness con cariño, debería haber sabido que ella no aceptaría ceder. Pero tendrá que esperar de todos modos. Una pequeña bocanada de humo negro salió del cuerpo del espíritu. Ness sabía que había luchado en una batalla perdida, pero no podía permitir que su contratista se esforzara más de lo que podía. ¿Cómo se atrevía a hacer que ella se enamorara de él para luego ponerse en peligro él mismo? Este era uno de los humanos más crueles que había visto en su vida. Ahora, por favor, descansa, mi señora. Si no es por ti, entonces por todos los que se preocupan por ti. Pensé que era codiciosa, pero tú eres aún más egoísta. Pedirme eso, lo miró una última vez antes de cerrar los ojos, no era momento de discutir más. Lo sé. Ahora que había logrado extraer dolorosamente una promesa de su exhausto caballero, podía centrarse en lo que la atormentaba desde que despertó, la identidad de su asesino. Intentó dejarlo pasar, después de todo, su asesinato solo ocurrió en su cabeza, pero no pudo, su cuerpo no la dejaba olvidar. Ella sí murió, sí sintió desesperación, sí anheló la muerte. Todo eso por culpa de ellos. Incluso si no estaban dirigidos contra ella, las intenciones asesinas del asesino eran reales. El asesino la había oído gritar y llorar y la torturaron aún más. No importaba si habían oído la voz de Subaru en lugar de la suya, no podía perdonarlos. Ella había sido inocente, Subaru había sido inocente, no habían hecho nada para merecer un castigo tan cruel. Su mente no podía dejarlo ir, su cuerpo no podía dejarlo ir. El dolor alienígena que viajaba a través de su brazo era toda la prueba que necesitaba. Le habría pedido una respuesta a Subaru, pero no era una opción. Primero, tendría que admitir que lo había engañado. Segundo, el hombre parecía tener un don para mentir cuando se sentía acorralado. Su mejor opción era hacer algunas preguntas discretas y reconstruir el rompecabezas ella misma. Su viaje por los recuerdos de Subaru comenzó cuando se despertó en una gran cama en la mansión de Roswell. Tanto Ram como su hermana, Ren, estaban a su lado e inmediatamente comenzaron a burlarse del pobre hombre. Si no llegó a vivir la infancia de Subaru, probablemente significó que solo pudo presenciar lo que sucedió entre dos de sus muertes. Por lo tanto, Subaru tuvo el inmenso placer de morir 2 veces en menos de una semana. ¡Qué muchacho tan desafortunado! Sin embargo, ni Ram ni Rem actuaron como si hubieran presenciado el regreso de alguien de entre los muertos. Si la reacción de Ram al enterarse de los libros de Subaru fue genuina, nunca se enteró de su inquietante bendición. Lo que solo podía significar 2 cosas. O Subaru murió solo y fue encontrado después de los hechos, o las resurrecciones de Subaru sucedieron tan rápido que nadie se dio cuenta de que murió en primer lugar. Ambas posibilidades eran posibles, pero Anastasia se inclinó por la segunda. Era muy poco probable que solo hubiera muerto, y debió haber muerto al menos 40 veces desde que conoció a Emilia, cuando no había testigos cerca, especialmente con su participación en múltiples batallas de alto perfil. Por lo que ella sabía, incluso murió frente a ellas durante la conquista de la torre. Por lo que vio en el libro, su muerte parecía estar seguida de una cierta cantidad de sueño profundo. Si era su patrón de resurrección, entonces significaba que uno de los Gabaos debajo de la torre lo mató antes de que Shaula los rescatara. Tenía sentido, Echidna le dijo que el hecho de que él sobreviviera al ataque de la bestia había sido un milagro. ¡Qué milagro, en verdad! Después de llegar a esta conclusión, trató de encontrar una manera de interrogar a Subaru sobre lo que le había sucedido sin levantar sospechas. Desafortunadamente para ella, solo tuvo el tiempo entre que recuperó el sentido y él les pidió que abandonaran la sala verde para pensar en la mejor estrategia de interrogatorio. Habría extraído más información si hubiera tenido más tiempo para prepararse. Pero era demasiado tarde para arrepentirse, tenía que conformarse con lo que ya sabía por ahora. Justo antes de dejar a Subaru con Beatrice, que era extrañamente muda, había logrado sonsacarle información muy valiosa. Todo lo que quedaba era analizar cada una de sus palabras. A veces, un pequeño desliz de su lengua podía ser un tesoro de información.
Cuando se acercó a él por primera vez, no tuvo más remedio que hablar como si hubiera leído el libro que le había regalado. Una tarea titánica, ya que no sabía qué contenía ese libro ni qué esperaba él que ella supiera. Y, lo más importante, qué esperaba que ella desconociera. Ella solo tenía 2 pistas. Primero, ella se despertó en la mansión, por lo que lo más probable es que Subaru muriera en la mansión o sus alrededores. En segundo lugar, a partir de sus conversaciones con los habitantes de la mansión, ya había conocido a Beatrice al menos una vez antes de morir. Como el pequeño espíritu estaba ligado a la biblioteca, Subaru y ella probablemente se conocieron en la mansión. Por lo tanto, lo más probable es que él muriera en la mansión justo antes de los eventos del libro. Era cierto que podría haber conocido a Beatrice antes de salir de la mansión, haber muerto allí y luego haber sido traído de vuelta a la mansión por las criadas. Esta posibilidad la hacía sentir incómoda, pero era la opción menos probable y el peor escenario posible. Por lo tanto, decidió arriesgarse y jugar al juego de hablar con propósitos cruzados. Aún así, descansando en el regazo de su caballero, respiró profundamente y recordó su fatídica conversación con amigo y adversario en esta inteligencia. Tengo una pequeña pregunta, se humedeció los labios. Si se equivocaba en sus suposiciones, entonces estaba hecha un asco. Sobre nuestra muerte en la mansión, sí, ¿y qué? Se rascó la nuca, visiblemente incómodo. Bueno, pronunció con voz pausada y se regocijó por dentro. Su apuesta había funcionado. Ahora podía hacer la pregunta que tenía en mente. Debo admitir que no entendí realmente lo que pasó. Ah, bueno, es complicado. Echó una rápida mirada a la puerta cerrada antes de volver a hablar. Fuimos víctimas de un individuo malévolo. Pero no pienses demasiado en ello. Se mordió los labios, obviamente sopesando sus palabras. Hizo una mueca, así que el pobre tipo había sido asesinado 2 veces seguidas. Bueno, alguien se infiltró en la mansión o algo así. Tal vez el que lo mató la primera vez regresó a la mansión para terminar su trabajo. Entonces eso hizo que su misión fuera más fácil. ¿Infiltrarse? Parecía sorprendido. No. Ya veo por qué piensas eso, pero nadie puede colarse en la mansión sin ser notado. Especialmente cuando mi beaco está de guardia. Le dirigió una sonrisa a Beatrice, esperando que sus elogios la hicieran sonreír de vuelta. De hecho, Roswaal también estaba en la mansión, incluso James Bond habría sido visto tan pronto como miró la mansión de manera extraña. ¿En serio? Pensé que podía hacer cualquier cosa. Se rió, pero sin entender por qué. ¿Quién era James Bond y por qué ese nombre le sonaba familiar? Como dije, nada puede escapar a la atenta mirada de Beaco. Miró a Beatrice de nuevo. De todos modos, me encantaría decir más, pero créeme, es realmente complicado. Le puso una mano en el hombro y luego le susurró al oído. Y hay algunas preguntas de las que no quieres saber la respuesta. La horrible conclusión a la que se llegó fue que, independientemente de quién hubiera asesinado a Subaru, este era uno de los habitantes de la mansión. Ningún extraño podría haber aprovechado la noche para colarse en la mansión. Eso significaba que quien le había destrozado el cerebro y la había envenenado de antemano era alguien que Subaru conocía. Su expresión traicionada cuando le advirtió que no supiera demasiado era solo una prueba más. Por lo que ella sabía, su asesino era uno de sus camaradas de la desgracia. Debería ser imposible, nadie elegiría ir a una misión mortal con su aspirante asesino, pero Subaru había demostrado lo contrario. Ella apretó los dientes audiblemente mientras pensaba en la pequeña maniobra de Meili. Se había preguntado cómo Subaru podía actuar con tanta indiferencia después de lo que pasó. Ahora tenía su respuesta. Estaba loco, absolutamente loco. Debía tener el cráneo abierto demasiadas veces. Julius notó la incomodidad de su dama. Por favor, no te preocupes. Yo estoy a tu lado, siempre. Ella sonrió inconscientemente, tanto por las dulces palabras de su caballero como por lo absurdo de la situación. Alguien lo mató como a un perro, lo envenenó, lo torturó e incluso lo traicionó. Y no solo siguió con su vida sino que también perdonó al monstruo que le hizo eso.
No sabía si debía tenerle lástima o temerle, pero nunca podría volver a mirarlo de la misma manera. Si Subaru estaba tan loco como para seguir adelante después de lo que pasó, ella no podría ni lo haría. Nunca podría volver a dormir en paz sabiendo que había un monstruo acechando a su lado. Su asesino no era simplemente un asesino insensible, lo más probable es que disfrutara torturándola. Si no, ¿por qué la envenenarían con un veneno de acción tan lenta? ¿Por qué la destrozarían de una manera tan espantosa? ¿Por qué la dejarían desangrarse sin piedad en el frío suelo? Incluso las bestias más feroces no eran tan crueles. El día de su asesinato, los que estaban presentes en la mansión eran Subaru, Emilia, Beatrice, Ram, Rem y Lord Roswaal. También sabía que la facción de Emilia incluía a Otto Suen, el semihumano Garfield y su hermana. No obstante, si su información era cierta, solo llegaron a la facción después de la batalla con Witewale. Por lo tanto, solo Emilia, su amante, Beatrice, su amable hermana adoptiva, Ram, su dura pero leal amiga, Ren, su amada bella durmiente, y Lord Roswaal, su benefactor, permanecieron. Por más que intentó luchar contra los vívidos recuerdos de su muerte lenta que destellaban sin cesar en su mente, sabía que necesitaba revivirlos al menos una vez más. Incluso ahora, podía escuchar el incesante traqueteo de las cadenas en la distancia. Si no hubiera sido por la seguridad del aura reconfortante de Julius, ya se habría derrumbado de nuevo. Incluso mientras intentaba convencerlo de que descansara un poco, una pequeña parte de ella había esperado que se negara. Incluso se había olvidado de reprimir una sonrisa cuando él tuvo la última palabra. Se mordió los labios con culpa, preguntándose si habría razonado con su caballero de manera más efectiva si su corazón no hubiera sido tan débil. Pero ahora que tenía su protección, planeaba aprovecharla al máximo y aceptar lo que le había sucedido. Después de unos minutos de luchar por controlar su respiración, Anastasia se sumergió profundamente en sus recuerdos. Afortunadamente, logró distanciarse del dolor que sentía en el libro, sin embargo, los sentimientos de desesperación e impotencia seguían tan agudos como antes. Cerró los ojos con más fuerza, obligándose a permanecer en el momento de su muerte para analizar lo que le había sucedido. Su gran pregunta era, ¿el asesino se habría dado cuenta de la muerte de su Subaru? Al ver la explosión de sangre y vísceras que precedió a su muerte, la respuesta fue obviamente sí. Subaru había estado solo con un enemigo al que no podía detener y no tenía dónde esconderse incluso si hubiera despertado de nuevo. Quien lo atacó lo creyó muerto. ¿O fue testigo de su renacimiento y decidió perdonarlo? El culpable se dio cuenta de las capacidades regenerativas extremas de Subaru durante o después del hecho o simplemente nunca lo volvió a ver para notar que había regresado al mundo de los vivos. Esto último era imposible ya que su lista de sospechosos solo incluía aliados de largo plazo, por lo que el asesino debe haberse dado cuenta de la bendición de Subaru después de matarlo. Ella solo podía imaginar lo terrible que sería encontrarse cara a cara con el hombre que creía haber matado. Al notar la incomodidad de su amo, Julius le puso la mano sobre los ojos, aislándola aún más del mundo exterior. Descansa tranquila, Lady Anastasia. Si el aumento repentino de la oscuridad la molestó, no dijo nada. Estaba demasiado absorta en sus pensamientos, repasando las reacciones que habían tenido sus amigos cuando se enteraron del don de Subaru. Siempre había confiado en sus habilidades para leer a la gente. Era conocida por ser capaz de detectar el olor de un acantilado a kilómetros de distancia. Las reacciones de Emilia, Ram y Beatrice eran demasiado genuinas para ser falsas. Al menos para personas de su calibre, con todo el respeto que Anastasia les tenía, todas eran malas mentirosas. Emilia era la peor con diferencia, pero el cuerpo de Ram decía lo que su boca ocultaba y la cara de póker de Beatrice era inexistente. Como ninguno de ellos se habría sorprendido por la revelación si ellos fueran los asesinos. Emilia, Beatrice y Ram eran sospechosos poco probables. El asesino se habría sorprendido por la existencia de los libros tal vez, pero no por la confesión de Subaru. Los únicos sospechosos que quedaban eran Rem y Lord Roswaal, que siempre dormía. Antes de todo lo que había sucedido en la torre, ella habría considerado tachar a Rem de la lista de sospechosos en virtud del afecto que Subaru sentía por ella.
Sin embargo, Subaru podría no haber estado al tanto de la identidad del asesino, y su gestión de la crisis de Meili había echado por tierra todas sus apuestas. No solo podía perdonar a quienes lo traicionaron si le ofrecían una disculpa a medias, sino que también podía actuar como si nada hubiera pasado después. Solo había dos explicaciones plausibles. Subaru era un loco o un maestro de la manipulación que esperaba su venganza. Si lo que ella vivía en su libro era una muestra representativa de su vida diaria, entonces la primera era increíblemente probable. Roswaal o Remo. Remo Roswaal. Movimiento rápido del ojo. Roswaal. Ambos. Ninguno. Los maestros de su oficio siempre le habían enseñado que su peor enemigo sería un instinto demasiado entusiasta. Que, por muy agudo que fuera, un día le fallaría y que tenía que prepararse para ello. La única forma de protegerse contra lo que también era su mayor virtud era ser lo más minuciosa y organizada posible. Siguiendo el método científico que tanto le gustaba a Osin, tuvo que elegir una hipótesis y explorarla de la forma más exhaustiva posible. Decidió ir primero por Roswaal, ya que Rem era la menos probable de las dos. Ni siquiera Subaru podía mirar con tanto cariño a alguien que lo torturaba voluntariamente, ¿verdad? En contra de Roswaal estaban los hechos de que era un hombre envuelto en misterio y aparentemente detestado por su propio grupo. También podía imaginar al viejo payaso manteniendo en secreto la bendición de Subaru como una forma de manipular al joven. Por alguna razón desconocida, Subaru parecía inflexible en mantener su poder en secreto, tal vez para proteger a Emilia de sus desafortunadas implicaciones. La pobre chica había quedado completamente destruida por la noticia. Él había sido sabio al guardarse esta información para sí mismo. En defensa de Roswaal, ella no podía imaginar por qué el mago más poderoso del país usaría métodos tan bárbaros para matar a su objetivo. Incluso si quisiera torturar a su víctima, Roswaal podría ser mucho mejor que golpear a alguien hasta la muerte con una cadena. Tal vez quería ocultar su identidad como el asesino de Subaru, pero también podría haber usado su magia para alejar misteriosamente a su invitado no deseado. Además, no tenía ninguna razón para aceptar a Subaru como su invitado si quería matar solo unos días después. Finalmente, si Roswaal había mantenido a Subaru cerca de él para ver si era una amenaza o no, entonces no hizo nada sospechoso a sus ojos. Dejando a Roswaal de lado, Anastasia comenzó a pensar en su otro sospechoso, Rem. Se dio cuenta de que la criada la había estado mirando de manera extraña durante su viaje en el libro. Rem había dicho que era por el cabello despeinado de Subaru, e incluso entonces Anastasia tuvo problemas para creerle. Aún así, no había tenido ninguna razón para pensar que la criada escondía intenciones maliciosas, hasta ahora. Incluso pensar en la posibilidad de que viajara con su torturador y asesino le hacía hervir la cabeza de miedo y rabia. Podía oír el traqueteo de la cadena cada vez más fuerte y cercano a medida que la posibilidad de la culpabilidad de Rem se volvía más plausible. Anastasia sacudió violentamente su cuerpo de izquierda a derecha para disipar ese pensamiento. No podía ser, simplemente no podía ser. Ahora estaba a salvo, no estaba en el mismo lugar que su asesino. Las cadenas ya no podían alcanzarla. Rem no podía ser la indicada. Debió ser Roswaal o la habían engañado desde el principio. Tal vez Subaru sabía que había cogido el libro equivocado y le había dado información falsa. De repente, escuchó un zumbido desconocido que abrumó el sonido de las cadenas en sus oídos. Y por primera vez desde que se despertó, finalmente se relajó. Entonces, oleadas tras oleadas de una sensación placentera recorrieron todo su cuerpo. Reconoció ese hormigueo, era magia de agua infundiéndose en su torrente sanguíneo. Lo siento, sé que no has dado tu consentimiento para este hechizo, pero debes dormir. Tienes todo el derecho a estar enojada conmigo cuando despiertes. Apenas podía escuchar la voz de Julius a través del zumbido en sus oídos. Trató de pedirle que se detuviera porque todavía tenía mucho que pensar, pero su lengua ya estaba demasiado pesada para moverla. Ni siquiera podía burlarse de la hipocresía de Julius. Él no tenía derecho a obligarla a dormir cuando él mismo estaba al borde del colapso. Su mente se refirió al recuerdo de sus pocos días con Rem y Roswaal una última vez antes de caer rápidamente en un sueño. Roswaal o Rem. O ninguno de ellos. Rem o Roswaal.
Movimiento rápido del ojo. Movimiento rápido del ojo. Natsuki y Subaru Neisseria Meningitidis capítulo 10. Lo que deseamos resumen. Anastasia más Emilia más Beatriz más Julio igual 3 notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Julius llevaba más de una hora mirando el techo del carruaje, manteniéndose lo más quieto que podía. Tuvo que recurrir a trucos desagradables para tranquilizar a su dama. No podía arriesgarse a despertarla debido a su inquietud. Por lo tanto, miró al techo, inmóvil, obligándose a no pensar en nada. Su lucha contra su mente hiperactiva fue en vano, ya que todos sus sentidos lo seguían atormentando con estímulos ficticios. No era ajeno a las sombras desconocidas que se movían en el rabillo del ojo. El campo de batalla tendía a grabarlas en la visión de uno para toda la eternidad. Sin embargo, ya no se trataba de juegos de luz y simples trucos mentales. Podía sentir el movimiento debajo de su piel. Si cerraba los ojos, podía sentirlo también bajo los párpados. Si hubiera estado solo en su miseria, habría sacado su espada y la habría deslizado bajo su piel, matando finalmente al mal que vivía dentro de su cuerpo. Sabía muy bien que era una locura. Nada lo estaba devorando por dentro, las sensaciones debajo de su piel y dentro de su pecho no eran más que alucinaciones. Atravesar su pecho con su espada no lo salvaría de la enfermedad que lo carcomía lentamente, al menos no de la manera que él quería. Si se negaba a dormir en nombre de la protección de su dama, no era su única razón para permanecer despierto. De hecho, intentó descansar cuando todavía estaba en la biblioteca con Subaru. Había cerrado los ojos e incluso apoyado la cabeza en sus brazos, sin embargo, se había despertado de golpe justo después. No importaba cuántas veces intentara conciliar el sueño, su cuerpo se negaba, gritándole que se mantuviera despierto a pesar de su agotamiento. Si intentaba obligar a su cuerpo a quedarse quieto, entonces era su mente la que lo atormentaba. Incluso cerrar los ojos le estaba prohibido, ya que la quietud de la oscuridad invitaba las horribles sensaciones a volver bajo su piel. Incluso el movimiento lento de sus pequeños espíritus flotando a su alrededor lo estaba poniendo nervioso. Quería gritarles que se quedaran quietos, tal vez incluso ordenarles que lo dejaran en paz y nunca regresaran. Cosas horribles por las que nunca se perdonaría, pero pensamientos que devoraban su mente de todos modos. Por mucho que los amara, ya no podía diferenciar su presencia de la amenaza que acechaba dentro y fuera de él. Incluso la sensación del cabello de su dama en su regazo era insoportable, una parte de él quería tirarla lejos y aún así, no se dejaría caer tan bajo. No tenía más opción que seguir adelante, permanecer despierto y consciente hasta que llegaran a un lugar seguro. Con suerte, una vez que salieran de esta torre, las falsas sensaciones se quedarían donde pertenecían, dentro de esta terrible biblioteca. Solo necesitaba aguantar hasta entonces. Podía sentir a sus pequeños capullos zumbando a su alrededor. Ninguno de ellos podía hablar, pero su ansiedad era evidente. Si hubiera sucedido antes de que florecieran, la mayoría de ellos habrían sentido su letargo sin entenderlo. Sin embargo, desde que se convirtieron en espíritus completamente desarrollados, lo que les permitió alcanzar un nuevo nivel de conciencia, ya no podía ocultarles nada. Estaba orgulloso de ellos y de su nueva comprensión del mundo que los rodeaba, pero no podía evitar lamentar tiempos más simples, cuando protegerlos era más fácil. Ahora, nada podía protegerlos del horror del mundo. Estaba a punto de comprobar el bienestar de su pequeña doncella, cuando se escuchó un fuerte ruido en el carruaje. El sonido fue tan inesperado y abrupto que instintivamente se levantó y sacó su espada, dejando que su amada dama cayera sin contemplaciones sobre el duro suelo del carruaje. La voz de Subaru resonó en el carruaje mientras golpeaba violentamente la ventana del mismo. Julius. Anastasia. Ambas partes interesadas miraron por la ventana, solo para encontrar a Subaru tratando de forzar la puerta del carruaje. Vamos. Subaru llamó a la puerta una vez más. Anastasia solo podía mirar los ojos inyectados en sangre de Subaru. Si el hecho de que casi echara espuma por la boca de furia no hubiera sido suficiente para asustarla, la sangre seca que cubría su espinilla y cuello, así como sus dedos, le provocó escalofríos en la columna vertebral.
Ella estaba detrás de su caballero, intentando con todas sus fuerzas mantener la calma y la compostura, pero el susurro de la manija del maltratado carruaje era demasiado para ella. Sus ecos le recordaron el baile de las cadenas en el suelo, el que acabó con su vida. Tras unos segundos de shock paralizante, Julius abrió la puerta con una mano, mientras sostenía todavía su espada en la otra. A diferencia de Anastasia, él no temía a su amigo ni a su furia, solo lo asustaba lo que debía haberlo puesto en ese estado lamentable. Tan pronto como la puerta se desbloqueó, Subaru la abrió de golpe y subió al carruaje, parándose a solo unos pasos de la cara de Julius. ¿Has visto a Ram? Jadeó con dificultad. Por favor, dime que has visto a Ram. Lo siento, respondió Julius, sacudiendo la cabeza. Anastasia. Subaru la miró con esperanzada desesperación. La última vez que la vi fue en la sala verde, durmiendo junto a su hermana. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par antes de cerrarlos con resignación, luego saltó del carruaje para reunirse con Meili y Patrasché. Anastasia, Julius y la medio dormida Echidna siguieron su ejemplo, cerrando la puerta detrás de ellos. Ninguno de ellos se atrevió a acercarse a Subaru ni a la siempre silenciosa Beatrice, quien había estado sosteniendo la mano de Subaru desde el principio. Patrasché se puso de pie y comenzó a caminar alrededor de su amo, tratando de evaluar su bienestar. Incluso intentó lamer la sangre que manchaba su rostro. Desafortunadamente, Subaru evitó su acercamiento y retrocedió unos pasos. Patrasché detuvo su persecución, entendiendo su señal no verbal. No estaba de humor para consuelo, tampoco lo estaba la pequeña Beatrice. Si nos dijeras lo que pasó, quizás podríamos ayudarte a buscarla. Meili fue la primera en hablar. Quiero decir, ¿no se suponía que debías estar con ella? Yo, sí, pero me quedé dormido. Subaru miró al suelo perplejo. Ni siquiera podía recordar lo que había pasado antes de que Beatrice lo despertara. Entonces tienes una forma muy especial de quedarte dormido. Miró detenidamente a Subaru. La única forma de creerle era si le decía que Ram le había dado un golpe en la cabeza al salir. ¿Te atacaron? Preguntó Anastasia tímidamente. La timidez no le sentaba bien, pero el miedo crudo de su momento final todavía estaba arraigado en lo más profundo de su mente. Y un solo nombre apareció ante sus ojos. Ren. Subaru miró a Beatrice en busca de respuestas. Si alguien sabía que sería ella, no lo hice, debí haberme mordido la lengua, eso es todo. Movió su lengua dentro de su boca. Si realmente la mordió, entonces la sala verde ya borró cualquier rastro de daño. Beatrice reprimió la necesidad de sacudir la cabeza. Lo había visto convulsionarse y sufrir espasmos impotentes frente a ella. La magia curativa de la sala verde detendría sus erráticos espasmos, pero se reanudarían unos segundos después. Tuvo que verter las pocas gotas de maná que le quedaban para mejorar el poder de la sala y finalmente liberar a su contratista de su extraña aflicción. Una vez más, le falló. Bajó la guardia y él sufrió por ello. Ella no volvería a cometer el mismo error. De todos modos, cuando me desperté ella ya se había ido. Subaru hizo una mueca. Peor aún, se llevó el arma de Ren y rompió la cerradura de la puerta desde afuera. Tomó a Beatrice en sus brazos. Tuvimos que abrirla a la fuerza. Cada vez más curioso, Julius suspiró exhausto. Desafortunadamente para él, su estadía en esta torre de la muerte parecía extenderse una vez más. Espera, ¿por qué trajiste un arma para Ren? Con el debido respeto a tu señorita sirvienta, ella no está realmente lista para el combate. Meili había visto el arma en la pertenencia de Ren, no desperdiciaría la oportunidad de finalmente hacer la pregunta que la había devorado por tanto tiempo. Anastasia se animó ante la pregunta de Meili, estaba contenta de que la joven tomara la iniciativa. No se atrevió a preguntarla a ella misma, la respuesta y sus implicaciones la asustaron muchísimo. Desde que despertó de su sueño forzado, no pudo ver nada más que las sombras de Ren y Roswaal en el rabillo del ojo. Por mucho que fuera necesario, expulsar al monstruo de sus filas era una perspectiva aterradora. Si se confirmaba que era Ren, podría hacerlo. Podría tomar las medidas necesarias para protegerse a sí misma y a sus aliados. Podría hacer lo que se debe hacer para liberarse del vórtice del miedo y la paranoia. Julius o Echidna la ayudarían. Tendría que hacerlo sola.
Ahora no es el momento de hacer preguntas inútiles. Echidna saltó sobre el hombro de su amo. Podía sentir la angustia de su amo irradiando por toda la habitación. Lo que fuera que estuviera atormentando la mente de Anastasia debía ser terrible, ya que Echidna nunca la había visto luchar tanto por mantener la compostura. Necesitaba tener una conversación privada con su amo y amigo lo antes posible. Arg. Subaru bajó los brazos en señal de derrota. Se suponía que debíamos despertarla, pero no lo hicimos. Pensar en el fracaso total de la misión de emancipación Ren era doloroso. Pensé que lo querría para el camino de regreso. Todavía tenemos que atravesar el desierto de nuevo, ¿sabes? Meili abrió una de las cajas de provisiones y sacó un poco de carne seca para picar. Todavía estaban racionando, pero tenía la sensación de que no tendría oportunidad de comer durante mucho tiempo. Anastasia miró expectante a Meili para ver si estaba dispuesta a seguir con su línea de preguntas, pero la chica parecía haber abandonado el tema por completo. Tendría que hacer ella misma la pregunta del millón de monedas. Todo lo que deseaba era una respuesta, cualquier respuesta. ¿Puedo hacerte una pregunta? Anastasia se reveló detrás de la espalda de Julius y caminó con cuidado hacia Subaru. Parecía haberse calmado de su furia desorganizada y haberse acomodado a una resignación abatida. Así podremos encontrar a Ram más fácilmente, por supuesto. Lo que sea, respondió Subaru. Aún tenía muchas esperanzas, ya que no había regresado ni la había encontrado muerta, lo que podría significar que la bruja los había combatido. ¿Cuál es el arma de Rem? Cerró un ojo con anticipación, conteniéndose para no temblar con toda la fuerza de voluntad que le quedaba. ¿No es una especie de lucero del alba? Intervino Meili. Revisé su bolso, lo siento, sonrió para ganarse la simpatía de todos. No te enojes conmigo, era antes del incidente. Ni siquiera puedo enojarme contigo porque te equivocas. Es un mayal. Subaru pellizcó la mejilla de Meili como castigo por su fallida indiscreción. ¿Cuál es la diferencia? Preguntó Anastasia. Ella podía ser comerciante, pero su oficio predilecto no eran las armas. Si me lo permites, Julius se aclaró la garganta, siempre estaba dispuesto a compartir sus conocimientos, incluso en las situaciones más desesperadas. A diferencia de una masa o una estrella matinal, el mayal se caracteriza por una larga cadena que conecta su mango con su cabeza puntiaguda. Es particularmente eficaz contra un oponente con escudo, pero carece de precisión. Dado que es un arma terrible para el combate cuerpo a cuerpo, el usuario siempre debe mantenerse relativamente alejado de su oponente. Una cadena. Cadenas. Como si una sola palabra hubiera bastado para invocarlo, el ensordecedor sonido de las cadenas que se arrastraban por el frío suelo de piedra resurgió con venganza. Anastasia se tapó la boca con ambas manos para evitar que las erupciones de bilis salieran de su estómago. Por desgracia, podía sentir el ardor demasiado familiar en sus fosas nasales mientras la bilis amenazaba con salir de ellas. Echidna saltó del hombro tembloroso de Anastasia y comenzó a salir de la sala de carruajes. Deberíamos irnos, mientras no sepamos dónde está Ram, no podemos estar tranquilos. Pero Lady Anastasia estoy muy cansada, interrumpió a Julius sin dudarlo antes de lamerle el dorso de su peón. Supongo que está familiarizado con este tipo de agotamiento, señor Julius. Sin embargo, Lady Anastasia no es, y por eso debería descansar, preferiblemente en la sala verde. Yo la cuidaré. Entonces llevémosla allí y luego nos separaremos para cubrir más terreno. Soy el equipo Patrace. Meili tomó una de las riendas de Patrace y la usó para impulsarse en el lomo del dragón, luego ofreció su mano para ayudar a Anastasia a subir detrás de ella. ¿Estás seguro de que deberíamos formar equipos? Preguntó Subaru, la idea de desperdiciar recursos lo preocupaba. Si la señorita Ram realmente escapó de la sala verde con el mayal de su hermana, e incluso se tomó el tiempo de cerrar la puerta detrás de ella, entonces estoy de acuerdo en que una reunión individual con ella no sería una muy buena idea. Los hombros de Julius cayeron exhaustos y desanimados. Mientras no sepamos si ella es cooperativa o no, deberíamos permanecer en guardia.
Subaru quiso replicar pero no tenía nada que decir, sabía de primera mano lo mortal que podía ser ese Mayal y también sabía lo peligrosa que podía ser Ram cuando sentía la necesidad de usar la violencia. El hecho de no tener cuernos no la hacía desdentada y era del tipo que mordía antes de ladrar. Cuando Subaru se enteró de la desaparición de Ram, pensó que la bruja de la envidia la había matado por atreverse a saber la verdad. Solo después de notar que faltaba el bolso de Rem y que la cerradura estaba rota, comprendió que lo más probable era que ella hubiera huido de la habitación. No solo la bruja nunca se había ocupado de limpiar su desorden antes, sino que no tendría motivos para robar un arma o bloquear la puerta. Tal vez fuera solo una ilusión, una especie de gimnasia mental desesperada para creer en la supervivencia de su amigo. Pero mientras no encontrara el cuerpo sin vida de Ram, no se rendiría. Sin embargo, nada tenía sentido. Si había renunciado a comprender a la bruja de la envidia hace mucho tiempo, no podía entender por qué Ram actuaba de manera tan absurda. Incluso si ella le temiera después de enterarse de su relación con Satella, nunca dejaría atrás a Rem. El hecho de que Rem todavía estuviera durmiendo pacíficamente en su cama era un testimonio del comportamiento irracional de Ram. La única Ram que dejaría atrás a Rem pero tomaría un arma, era una Ram fuera de sí. Subaru, Julius puso su mano sobre el hombro de Subaru. ¿Podrías decirnos cómo murió, para que podamos entender mejor su comportamiento? No hay necesidad de dar detalles, no te preocupes. Eso es lo que no entiendo. Subaru cerró las palmas de las manos en puños. No debería haber reaccionado de esa manera, se habría sorprendido, tal vez hasta se habría enfadado, pero se quedó en silencio. La situación era tan absurda que ya ni siquiera sabía qué decir. En ese caso, ¿estás seguro de que cogió el libro correcto?, sugirió Julius. Ram puede ser dura, pero nunca me traicionaría de esa manera. Anastasia hizo una mueca de dolor, por lo que él lo consideró una traición. Había sido sabia al mantener en secreto su pequeña apropiación indebida. Tal vez contaste mal el libro. ¿O te equivocaste al calcularlo?, sugirió, con la esperanza de cambiar de tema. Estoy bastante seguro de que no lo hice. Subaru miró a Beatrice como si ella pudiera responderle. Cuando le di a Ram su libro, incluso tomé en cuenta que tú, Emilia y Beatrice ya habían tomado uno. ¿Y el mío? Julius miró a Subaru preocupado. Disculpe. Subaru parpadeó, sin comprender la intervención de Julius. Tomaste en consideración el hecho de que Lady Anastasia, Lady Beatrice, Lady Emilia y yo ya tomamos uno de tus libros, explicó, señalándose a sí mismo mientras lo hacía. Subaru se quedó paralizado. Había olvidado tomar en cuenta el libro de Julius. Ram no obtuvo la temida fiesta del Ti ni su primera muerte sin dolor en Priestella, obtuvo el bucle justo después. Su pelea con Sirius y su encuentro con el miedo mismo. Todo tenía sentido, volvió a equivocarse. En lugar de llorar, esta vez prefirió reír. Lejos de la agitación que se desarrollaba en el nivel inferior de la torre de las Pléyades, una niña temblorosa se acurrucó en una bola, después de haberse metido en el armario más pequeño que pudo encontrar. Las púas del mayal que sostenía como si le fuera la vida en ello le perforaban la carne, clavándose en la suave piel del vientre, pero no podía soltarlo. Ram temblaba tanto que tuvo que morderse la lengua para evitar que el sonido de sus dientes al chocar se escuchara en toda la torre. Había corrido y corrido hasta quedarse sin aliento y ahora se escondería allí hasta que su cuerpo se pusiera rígido y se convirtiera en una estatua inmóvil. No la podían ver. No la pudieron encontrar. Tenía que permanecer oculta, sola, fuera de su alcance, donde nada pudiera tocarla. Donde no podía ver nada, donde no podía oír nada, donde no podía sentir nada, donde no podía oler nada, donde no podía saborear nada. No era nada o la muerte. No, la muerte no, sino peor. Mucho peor. Lo peor. Lo peor de lo peor. Todo a su alrededor era lo peor. Ella lo sabía, simplemente lo sabía. Lo sabía como sabía que el cielo era azul durante el día y oscuro por la noche. Afuera solo había horrores insondables. Y adentro, solo terrores ineludibles. Todo esperando la primera señal de debilidad.
Su sentido del miedo era lo único en lo que podía confiar, los demás le mentían, por eso prefería no sentir nada que su propio cuerpo le dijera mentiras. Todo era mentira, desde su visión hasta sus recuerdos. Sus pensamientos eran los peores culpables. No hacían más que engañarla. Lo único verdadero era el miedo, todo lo que había fuera no era más que un engaño. Un engaño destinado a destruir su propio ser. Ella no caería en la trampa. Ram abrazó la cabeza del mayal y la acercó más a ella cuando oyó el sonido de una puerta al abrirse de golpe. Una de las púas le desgarró la piel, penetró la grasa de su vientre y se alojó en sus músculos y ligamentos. Dejó de respirar, no para evitar que la púa se hundiera más profundamente, sino para hacer el menor ruido posible. Algo se acercaba a ella. Su instinto primario se lo decía, pensamientos más complejos ya no podían formarse dentro de su cerebro. Carnero. Carnero. Una voz fuerte destrozó su mente. Ram. ¿Estás ahí? Algo sabía su nombre. Algo la estaba buscando. Ram. Si estás ahí, muéstrate. No hay necesidad de tener miedo. Mentiras. Soy solo yo, Subaru. Por favor, Ram, lo siento mucho. La cosa tenía un nombre y un amigo con ella. Veako, por favor busca el otro lado del comedor. Ram se tapó los oídos para evitar que más horror la alcanzara, pero por desgracia no fue suficiente para tapar el sonido del metal al caer al suelo. Más ruidos estallaron a su alrededor. Pasos apresurados, portazos, madera golpeando contra metal, voces que se alejaban, todos ellos eran temibles. Mierda. No está debajo de la mesa. Se mordió la lengua con más fuerza que casi se escondió debajo de la mesa. Vamos, Ram. Sé que tienes miedo, no, estás aterrorizado. Y sé que no quieres que te encuentre, porque si no, podría sentir dónde estás. La cosa podía sentir dónde estaba. Ella estaba acabada, hecho para siempre. Condenado. Beatriz Ram se hundió los dedos tan profundamente en los oídos que prácticamente podía tocarse los tímpanos, pero los ruidos seguían llegando hasta ella. Ahogaban los pocos pensamientos coherentes que quedaban en su mente, el terror los derretía en una mezcla hirviente de miedo primario y rabia cegadora. El exterior estaba entrando en su mente y era aterrador. ¿Puedes mirar dentro del armario? La cosa sabía dónde estaba. Aprovechó el poco espacio que tenía para abrir de una patada la puerta del armario y enviarlo volando al otro lado de la habitación. Luego se cayó de él en 4 patas, justo delante de una de las cosas. Una de las cosas estaba parada frente a ella. Irradiaba maná como un sol ardiente hecho de poder y malicia. La miraba con ojos grandes y sin pestañear, escrutándola hasta el fondo del alma. Sus manos se extendían hacia ella, buscando extinguirla, drenándola para siempre. Le gritó a la cosa, con la mente demasiado vacía para pensar en algo más para defenderse. Todavía a 4 patas, pasó corriendo junto a la cosa antes de ponerse de pie y correr hacia la puerta. Justo antes de salir de la habitación, algo la agarró por detrás, casi haciéndola tropezar en el suelo. Miró hacia atrás y se encontró cara a cara con su otro perseguidor. Sus ojos estaban hechos del mismo mal. Solo la bruja y su criatura podían lucirlos. Dejó que una ráfaga de viento saliera de su mano, cortando todo lo que tenía frente a ella. Ni siquiera lo convocó, simplemente surgió, como si hubiera nacido del terror que había dentro de ella. Los vientos eran tan fuertes que la impulsaron fuera de la habitación y la estrellaron contra una pared. Rodó por el suelo, dejando que la sangre de su estómago perforado fluyera por el suelo de piedra. Cuando abrió los ojos, pudo ver directamente el comedor del que acababa de salir volando. Justo frente a ella, yacía la bestia bruja que había matado, inmóvil en el suelo. La otra bestia corrió junto a ella y se arrodilló a su lado. Una poderosa luz azul los envolvió y la bestia arrodillada la miró con pura rabia sin adulterar. Ram apenas tuvo tiempo de levantarse y rodar para quitarse del camino cuando los fragmentos de cristal se estrellaron detrás de ella. Tomó uno de los más afilados y salió corriendo tan rápido como pudo, dejando atrás su mayal en un esfuerzo por huir lo más rápido que pudo. Lo perdido estaba. No podía mirar hacia atrás, solo podía mirar hacia adelante, confiando únicamente en el miedo hirviente dentro de ella para que la guiara.
Cada paso era más doloroso que el anterior, pues la sangre seguía goteando de su abdomen. El corsé que rodeaba su cintura era lo único que contenía la hemorragia. Unas gotitas de sangre se escaparon de él, manchando el suelo oscuro y dejando un rastro casi imperceptible tras ella. Subaru, tendido en el suelo de una de las pequeñas cocinas de la torre, miraba a Beatrice, que sostenía su brazo cerca de su pecho. La vista habría sido encantadora si ella no hubiera estado a 1 metro de él. Todavía estaba tratando de comprender la situación cuando sintió el familiar cosquilleo de la magia curativa recorriéndolo, calentándolo con el maná de Beatrice y el amor que sentía por él. Habría bromeado sobre ser el hombre más afortunado del mundo si no hubiera estado tan exhausto. Incluso con el milagro de la magia, tardó unos minutos en volver a pensar con claridad. Por eso no le dio importancia cuando oyó un fuerte estruendo justo detrás de él. Todo lo que pudo hacer fue concentrarse en el rostro de su pequeño espíritu, con la mente fija en encontrar una forma de curar su tristeza. Beako, toda la furia en los ojos de Beatrice, se derritió cuando escuchó a Subaru llamarla por su nombre. Lo cerró y se concentró en sanarlo. Si se esforzaba lo suficiente, tal vez podría restaurar su brazo por completo. La tarea era casi imposible para ella, pocos eran los que lograrían semejante milagro. No solo tenía que hacer que la sangre volviera a fluir dentro de ella, sino que también tenía que reconectar cada vaso y cada nervio, tenía que devolverle la vida a un ser muerto. Todavía estaba agotada por la pelea contra Shaula, apenas le quedaba maná, pero no podía dejar que eso la detuviera. Si tuviera que echar mano de su propia fuerza vital para restaurar su Subaru, lo haría. Aún demasiado agotado para comprender la gravedad de la situación, Subaru se relajó y respiró lo que parecía ser su primera bocanada de aire desde que despertó en la sala verde. Había rezado con todas sus fuerzas para salvar a Ram de ver a la fiesta de las brujas, pero ella había tenido un destino peor. Incluso morir a manos de la propia bruja de la envidia habría sido más dulce que ahogarse eternamente en un mar de terror. Cuando comprendió la gravedad de su error, tomó a Beatrice y corrió a salvar a Ram del miedo que la consumía. Pero una vez más, solo empeoró las cosas. Al menos esperaba no lastimar a Anastasia, Meili, Patracia y Julius cuando los dejó atrás. Después de ver impotente como Subaru y Beatrice salían corriendo de la habitación, Anastasia se dejó guiar por Julius. Acordaron entre ellos que Meili y Patracia seguirían los pasos de Subaru y se lanzarían a la búsqueda de Ram a toda prisa. Julius se uniría al grupo de búsqueda después de asegurarse de la seguridad de su dama llevándola a la sala verde. Anastasia no estará sola, me tendrá a mí y a uno de tus espíritus a su lado, aseguró Echidna. No tenía en mente el bienestar de Julius cuando dijo eso. No es que no le importara el caballero, ni mucho menos. Simplemente necesitaba un momento de privacidad para discutir asuntos urgentes con Anastasia. Podía ver a su amo desbordante de preocupaciones y temores. Necesitaba que Anastasia fuera sincera con ella, y sabía que la presencia del caballero solo la obstaculizaría. Cuando llegaron frente a la puerta de la sala verde, la encontraron entreabierta. No es sorprendente, después de lo que les dijo Subaru. Echidna abrió la puerta con uno de sus peones. Dio unos pasos y se sentó en la cama vacía frente a la de Rem. ¿Dónde está Emilia? Echidna echó un vistazo rápido alrededor de la habitación cuando escuchó la pregunta de Julius, dándose cuenta de que ninguna cama debía estar vacía. Mierda. Julius nunca había sido de los que toleraba palabrotas de su dama, pero esta vez lo dejó pasar. Natsuki y Subaru Neiseria Meningitidis capítulo 11. La mano que amortiguó la caída resumen. Sentirse eufórico no siempre es algo positivo. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Mientras se adentraban en el rincón más oscuro de la torre, Beatrice y Subaru caminaban de la mano, buscando cualquier pista sobre el paradero de Ram. Por mucho que Subaru intentara tranquilizarla, el pequeño espíritu mantenía su mano en la de ella. Sentir su débil pulso corriendo por su brazo reconectado había sido su salvavidas desde que habían conocido al rabioso Ram. Beatrice había hecho todo lo posible para curar la extremidad amputada que le había cortado el contratista, pero apenas logró salvarla. Cuando Subaru intentó acariciarle la cabeza en señal de gratitud, no logró levantar el brazo lo suficiente como para alcanzarle el hombro. Este fiasco no había sido más que una nueva prueba de sus insuficiencias.
Otra fue su mala gestión del inesperado ataque de locura de Ram. Subaru incluso la había reprendido por atacar a su amiga, aparentemente olvidando que Ram era el culpable de esta lucha desesperada. Sin embargo, sin importar cuán injustas hubieran parecido las reprimendas, ella las había aceptado todas con gusto. Si su contratista estaba disgustado con su comportamiento, solo significaba que tenía que esforzarse más. No tenía derecho a discutir con él. Especialmente cuando había hecho tanto por ella. Su paseo silencioso por el pasillo interminable de la torre le había permitido a Beatrice reflexionar sobre todas las terribles implicaciones de la existencia de los libros de los muertos de Subaru. Había estado tan concentrada en lo que había experimentado personalmente durante tanto tiempo que se había olvidado de dar un paso atrás y mirar el panorama general. Ahora, lo único que podía ver era el panorama general. Era como un nido de serpientes que tenía que desenredar sin poder ver nunca el final. Cada horrible revelación era seguida inmediatamente por otra peor. El proceso de mutilación se repetía en su mente hasta la saciedad. 45 libros significaron 45 muertes. El hecho de que leyera el libro número 12 significaba que había encontrado la muerte al menos 30 veces después de haberse visto obligado a suicidarse. Él había muerto más de 30 veces después de conocerla y ella nunca se dio cuenta. Él se había cortado el cuello en nombre de la desesperación al menos una vez y ella no había sabido nada al respecto hasta ahora. Ella le había fallado docenas de veces y él todavía la amaba. Su innegable adoración por ella significaba que probablemente le concediera la muerte más dulce que podía. De su macabro mar de muerte, la sensación de una cuchilla en su garganta era la más tolerable. El terrible dolor que habían compartido no era para él más que una ocurrencia posterior, un mal recuerdo entre otros. En ese caso, ¿qué consideró demasiado horrible para compartir? ¿Qué le había pasado a Ram? ¿Qué le había pasado? Esta última pregunta resonó en su cabeza como sus pasos en el pasillo vacío. No podía hacer nada para escapar de ella. Incluso pensar en intentar escapar de ella se sentía como un grave pecado. Lo había abandonado para que llevara su carga solo durante demasiado tiempo. Tenía que pagar el precio de su pereza y hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. La forma más fácil de salvarlo de su secreto destructivo sería regresar a la biblioteca y leer el resto de los libros. El que tanto había intentado proteger de ellos, el que tanto había intentado proteger de ellos. Entonces la repugnante barrera entre ellos finalmente se rompería, permitiéndole al menos llegar hasta él. Por más conveniente que pareciera esta solución, Beatrice rechazó la idea en cuanto se le ocurrió. No pagaría todo lo que él había hecho por ella con traición. Preferiría apuñalarse la garganta a apuñalarle la espalda. No es que fuera a decirlo en voz alta, aunque pudiera hacerlo. Subaru probablemente estaría aterrorizado de oír algo tan terrible, sin importar cuán cierto fuera. Aunque su mente se estaba pudriendo de culpa, ella ya había encontrado el camino hacia el amor de su contratista hacía mucho tiempo. Solo necesitaba extender su mano y dejar que él la tomara. Solo tenía que encontrar lo que estaba atando su lengua y cerrando su corazón. La respuesta fue dolorosa por lo obvia que era. No confiaba lo suficiente en ella. Si ella le preguntara directamente al hombre, él lo negaría tan rápido como su boca se lo permitiera. Te confío mi vida, Beako, esas eran las palabras que él le decía para tranquilizarla. No necesitaba hacerle la pregunta para saber su respuesta. Así era la naturaleza de su vínculo. Sabía lo que él diría, sabía que no sería más que la verdad. Sin embargo, también sabía que él estaría evitando la verdadera pregunta subyacente. ¿Me confiarías parte de tu carga? Era un maestro de la evasión. Beatrice solo deseaba que no sintiera la necesidad de ocultarle su secreto. Ya había logrado sonsacarle sus verdaderos sentimientos y luego había demostrado su capacidad para manejar cualquier tarea que él le encomendara. Solo faltaba mostrarle el verdadero alcance de su fuerza. Un día, él vería que ella podía compartir su carga, que no tenía que protegerla de su verdadero yo. Entonces, y solo entonces, revelaría el horror que atormentaba su mente. Y entonces, por fin, sería digna de ser su familia. Un día, podría mantener la cabeza en alto y llamarse su hermana. Subaru rompió el silencio y habló. Ven aquí, Beako. La levantó con su brazo sano. Tenemos que pensar en ideas.
combinar nuestros cerebros. Lo que significa que tendrás que hacer la mayor parte del trabajo, lo siento, bromeó. Nunca olvides que eres el cerebro de nuestro dúo. Y la fuerza, y la mona también, maldita sea, realmente soy un inútil. Beatriz se hizo pucheros ante las tonterías de su contratista, su habitual humor negro había perdido todo su encanto desde que vio de primera mano su autodesprecio. Incapaz de expresar su frustración, simplemente rechazó sus palabras apartando su cabeza de ella. Está bien, lo entiendo, se rió entre dientes. Digamos que soy el gracioso. Miró a la pequeña niña sentada en su brazo, que seguía tratándolo con frialdad. Ansioso por reconciliarse, le acarició con la nariz uno de los pómulos, haciéndola reír entre dientes. Sonriendo, Beatriz se miró hacia otro lado en un vano intento de escapar de su torturador. No podía dejar que ocultara sus inquietantes bromas bajo la alfombra esta vez. Sin embargo, apartar la mirada la obligó a notar su brazo débil una vez más. Verlo colgando flácidamente a su lado era una visión verdaderamente patética, que le hizo llorar. No te preocupes por esta lamentable cosa, interrumpió sus pensamientos. Es solo una herida superficial, he pasado por cosas peores. Puso los ojos en blanco. Había perdido la cuenta de cuántas veces había perdido una extremidad hacía mucho tiempo. No es que se lo dijera a Beatrice, la pobre chica ya estaba demasiado preocupada por él. Con un resoplido, la sonrisa desapareció del rostro de Beatrice, dejando lugar a una expresión amarga. Con un suspiro, cedió. Lo siento, Beaco, no quise decir eso. Ella no se impresionó y no dudó en mostrárselo. Su verdadera misión desde que regresó de la muerte había sido protegerlo, rescatarlo de sí mismo. Su extraña terquedad era lo único que se interponía en su camino, por lo que tuvo que mantenerse intransigente e implacable. Está bien, tal vez lo dije en serio. Por más que lo intentó, no pudo evitar derretirse bajo la intensa mirada de Beatrice. Pero no deberías preocuparte por mí, una bofetada resonó en el pasillo. Beatrice miró su palma ardiendo, roja por el golpe que le había dado. Se arrepintió de inmediato y casi se dio una bofetada en señal de arrepentimiento, pero la detuvo la persona a la que había lastimado en primer lugar. Creo que necesitamos hablar. Subaru apoyó la espalda en una pared cercana antes de sentarse con cuidado. Una vez que se instaló cómodamente, colocó a Beatrice sobre su regazo, lo que permitió que se miraran a los ojos perfectamente. Durante todo el proceso, solo tenía ojos para el brazo roto, viéndolo doblarse torpemente contra la pared. Aunque la posición era anatómicamente posible, debería ser increíblemente doloroso mantenerla durante más de unos pocos segundos. Ella apretó los dientes, era un testimonio de que no había logrado restaurar la sensibilidad en su brazo. Simplemente lo había pegado desordenadamente para que quedara perfecto. Podría haberse conformado con cerrarle el bulto de los hombros, pero la idea de renunciar a Subaru, incluso a la parte más pequeña de él, le resultaba inconcebible. Beaco, mírame, le puso uno de sus mechones detrás de la oreja, liberando su rostro del velo de pelos. Al oír su voz, salió de sus pensamientos morbosos y miró tímidamente a su contratista, sin apenas mantener contacto visual. Esperaba que intentara engatusarla una vez más, aunque no lo necesitaba. Ya estaba harta de sus perogrulladas. Ella apenas lo escuchaba cuando él dijo las palabras que anhelaba escuchar desde que se despertó. Está bien si te cuento lo que me pasó, en el libro de Ram. Subaru había esperado que Beatrice se negara, que la locura desbordante de Ram la asustara y la obligara a ceder. Sin embargo, su propuesta iluminó su rostro con una alegría sin igual. Por eso, en lugar de desviar la mirada, asintió furiosamente hacia él, alentándolo a cumplir con su oferta. Tengo que advertirte que, se interrumpió cuando vio que las lágrimas empezaban a brillar en sus grandes ojos azules. Tienes razón, Beaco, no más excusas. Beatrice, que seguía sentada en su regazo, se apoyó en su pecho, apoyó la cabeza en el hueco de su cuello y la oreja sobre su corazón acelerado. No era tonta, sabía lo difícil que era para él esta situación. No tenía intención de complicarla aún más. Él hizo todo lo posible para ayudarla a liberar su corazón y ella iba a pagar sus deudas por fin. Ya he conocido al arzobispo de la ira antes, dijo con indecisión, sopesando sus palabras conscientemente.
No estabas allí, pero no había nada que pudieras haber hecho, ni siquiera Reinhard podría haberme ayudado. Se retorció la lengua en la boca, temiendo decir algo que pudiera romper el corazón de la pobre chica. De todas las razones que le impedían compartir su pasado, herir a sus seres queridos era la que más temía. Siempre supuso que tenía que protegerlos de su maldición y los acontecimientos de ese día le demostraron una y otra vez que tenía razón. Sin embargo, ya no podía huir, ni de la mirada de Beatrice ni de sus propios temores. Retrasar lo inevitable solo la lastimaría más, eso era algo que ya no podía tolerar. Se había jactado de ser su hermano hacía apenas una hora, ahora era el momento de aceptar que su vínculo fraternal no era unilateral. La amaba como si fuera su propia sangre y ella lo amaba de la misma manera, impedir que su mano lo alcanzara era una infamia. Una que cometió durante demasiado tiempo. Fui un tonto y me enfrenté a ella solo, la naturaleza de sus poderes aún me resultaba desconocida, murmuró en voz baja, como si hablar demasiado alto pudiera destrozar a la pequeña niña que tenía delante. Tenía a un niño pequeño como rehén, y estaba tan asustado, tan asustado, puedes adivinar el resto desde aquí, ¿verdad? Nos alimentamos sin cesar mutuamente con nuestro propio miedo y terror, hasta que, chasqueó los dedos, incapaz de describir el sentimiento que lo invadió ese día. No hay palabras que hagan justicia a esa sensación de pesadilla. ¿Quién iba a decir que podías morir de una sobredosis de miedo? Se rió entre dientes con tristeza. La verdad es que la muerte había sido una liberación, nada más podría haberme sacado de este infierno. Desafortunadamente, Ram no tiene esta oportunidad. Se mordió la lengua, casi dijo que no tenía esa oportunidad. Algo tan morboso habría sido más que inapropiado. Si Beatrice no hubiera estado allí, probablemente se habrían mordido la lengua con más fuerza como castigo por su error mortal. No podía creer que en realidad había logrado darle a Ram el único libro que podía matarla. Despertarse justo antes de morir podría haber sido lo único que salvó a Ram de un destino sombrío. Podría haberlo hecho recapacitar lo suficiente para seguir con vida. Por favor, no te enojes con ella, intentó mover su brazo herido en vano. Ya no es ella misma, en su mente solo queda el miedo. Por eso tenemos que encontrarla y calmarla, a toda costa. Dejó que el silencio entre ellos diera a sus palabras la urgencia que necesitaban. Encontrar a Ram era su máxima prioridad. La imperiosa necesidad de aclarar las cosas y verse cara a cara con Beatrice era la única razón por la que había dejado de hacerlo en primer lugar. Aludir al acontecimiento de su segundo encuentro con Sirius había sido más agotador de lo previsto. En realidad necesitaba recuperar el aliento. Habría reprendido su debilidad en voz alta, pero nunca había encontrado el valor para dar rienda suelta a su tendencia más oscura cuando Beatrice estaba cerca. Este momento no era una excepción. Con voz temblorosa, continuó. En cuanto a lo que pasó con el libro de Julius, Dios sabía que no quería hablar de ello, pero era muy consciente de que esa pregunta había estado ardiendo en la mente de Beatrice desde que vio a Julius. Era obvio que quería saberlo, tanto, si no más de lo que quería saber de Ram. Si se sorprendía a sí mismo atreviéndose a hablar de Sirius, temía que incluso mencionarlos los invocaría de nuevo bajo su piel. Sin embargo, estaba dispuesto a correr el riesgo por el bien de Beatriz. Me encontré con él. La pequeña palma de Beatriz se presionó contra sus labios, sellando su agonizante confesión dentro de su boca. Ver cómo su rostro palidecía con cada palabra era todo lo que necesitaba saber. Él no estaba listo para hablar de ello. Obligarlo a que dijera la verdad no habría sido nada menos que egoísmo disfrazado de benevolencia. Tuvo que esperar hasta que su contratista casi se desvaneciera en la agonía para que ella comprendiera el costo de su impaciencia. Como su madre le dijo una vez, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, tardó 400 años en comprender el verdadero significado de sus palabras. Al obligarlo a apresurarse, estuvo a punto de cometer un grave error. Uno que nunca se perdonaría a sí misma por haber cometido. Ella estaba dispuesta a sacrificar a Subaru para satisfacer sus pequeñas necesidades. Ella lo tomó en sus brazos y lo apretó tan fuerte como pudo, rogándole en silencio que la perdonara. Sin darse cuenta de sus sentimientos de culpa, él aceptó su abrazo y respondió de la misma manera.
besando su frente mientras la tranquilizaba. Él se rió cálidamente. Gracias, Beako. La besó de nuevo entre cada sílaba de su apodo. Cada una de ellas era una declaración de su amor por ella. Eres la mejor hermana que podría desear. Se levantó lentamente después de liberar a Beatrice de su abrazo mortal. Y justo antes de enderezarse, Beatrice se puso de puntillas para besarlo en la mejilla, sellando así su acuerdo tácito. Después de sacudirse el polvo del vestido, con el corazón un poco más ligero, Beatrice comenzó a evaluar su entorno. Habían perdido el rastro de Ram tan pronto como salió de la cocina, ya que Beatrice había renunciado a seguirla para cuidar de su contratista herido. Una vez que se puso de pie, Subaru asumió que la locura de Ram le impediría pensar en su escape a fondo y que lo más probable es que siguiera corriendo en línea recta. Sin embargo, ni siquiera él sabía si se trataba de un análisis pertinente de su comportamiento o simplemente de una ilusión. Sin otra opción, siguieron los largos pasillos sin dar un solo giro. Si lo hicieron, Beatrice no se dio cuenta, lo cual no era sorprendente, ya que estaba demasiado perdida en su tormento como para concentrarse en su búsqueda. Libre de sus tribulaciones, decidió liderar la persecución. Le indicó a Subaru que se quedara quieto con un movimiento de su muñeca y comenzó a caminar de un lado a otro del largo corredor, concentrándose intensamente en el flujo de maná que la rodeaba. Cuando atacó a la doncella en represalia por lastimar a Subaru, su golpe fue certero y derramó la sangre de la doncella. Cada parte de uno mismo estaba infundida por su manayol. La sangre no era una excepción. Con suficiente concentración, pudo sentir el maná de las gotas de sangre que la doncella había dejado atrás evaporándose en el aire. La sensación era débil, casi imperceptible, pero Beatrice percibió un rastro tenue frente a ella. No podía hacer más y podía ser la sangre de cualquiera, siempre que su herida estuviera lo suficientemente fresca. Sin embargo, colaboraba con la teoría anterior de Subaru. Era mejor que nada, pensó. Confirmó visualmente la presencia del pequeño rastro de sangre y luego le hizo un gesto a Subaru para que la siguiera. Juntos, caminaron de la mano, escrutando el suelo en busca de un rastro carmesí. Esta es la versión más sombría de Hansel y Gretel que he visto jamás, comentó para aligerar el ambiente. Beatrice asintió ante su comentario. Ya le había contado ese cuento popular antes. Aunque se quejaba de su necesidad de contarle su historia todas las noches, porque, de hecho, no era una niña, siempre los escuchaba con la máxima atención. Aunque su favorito era el de la joven llamada Rapunzel, todavía estaba muy familiarizada con el de Hansel y Gretel. Dudaba que las brujas estuvieran realmente interesadas en comer niños gordos, pero no tuvo el corazón para contradecirlo, así que lo dejó pasar. Después de más de media hora de investigación, solo encontraron 2 gotitas de sangre más en el suelo de los oscuros pasillos. Siguiendo diligentemente su único rastro, terminaron enfrentándose a un cruel callejón sin salida. El pasillo terminaba en una pared desnuda, sin puerta ni ventanas. De cara a la pared, Beatrice reflexionó. El último rastro de sangre que encontraron había estado a unos cientos de metros detrás de ellos. Desde entonces, se han encontrado con algunos juegos de puertas que conducen a una variedad de habitaciones que aún no han revisado. Soltando la mano de Subaru, regresó a los pasillos oscuros, escrutando el piso meticulosamente. Cualquier indicio del paso de la criada podría ahorrarles tiempo valioso al poner patas arriba a habitaciones vacías. Su arduo trabajo dio frutos rápidamente y encontró una mancha marrón oscura en el suelo a solo unas pocas docenas de metros de distancia. Al concentrarse en el maná que emanaba de ella, confirmó su sombrío origen. Con un poco de suerte, era la última pista que necesitaban para encontrar a la criada fugitiva. Orgullosa de su hallazgo, se dio la vuelta para mirar a Subaru con la cabeza en alto, esperando su preciada recompensa. La gloriosa palmadita en la cabeza que se merecía. Sin embargo, no llegó y Beatrice se encontró sola en el pasillo. Subaru aparentemente había desaparecido tan pronto como ella le dio la espalda. Se había evaporado sin hacer un solo sonido, ella no había escuchado pasos ni ninguna puerta abriéndose. Poniendo sus manos sobre su corazón acelerado, se mantuvo tan tranquila y serena como pudo. Solo tenía que concentrarse en su vínculo para encontrarlo después de todo.
Ella podía sentirlo cerca de ella, estaba a solo unos metros de distancia, pero no se le veía por ningún lado. Su presencia ardía a su izquierda, donde no había nada más que una fría pared de piedra. Puso sus manos sobre la pared como si al empujarla se activara algún tipo de pasaje secreto, pero fue en vano. Golpeándose contra la pared con frustración, siseó un grito estrangulado. Subaru. Subaru sintió una ligera brisa que le movía el pelo mientras se encontraba de pie en uno de los balcones ocultos de la torre. El fuerte viento arenoso le impedía abrir los ojos, la repentina luz del sol solo empeoraba su limitada visión. «Vete», gritó una voz de mujer por encima de los vientos aulladores. Sin darle un solo segundo para responder, repitió su orden. «Dije, vete. No te acerques a Ram. No mires a Ram. No pienses en Ram». Reconoció la voz de Ram al instante, sin embargo, el viento que rugía en sus oídos le impedía descifrar ni una sola palabra de su discurso sin sentido. Podía oír el pelo de sus palabras vibrando en el aire, así como el terror que las llenaba. Mientras luchaba por abrir los párpados para protegerse del sol y la arena, vio la figura temblorosa de Ram a través de sus párpados. Para su horror, la encontró elevándose sobre él a solo unos metros de distancia. Atrapada con un perseguidor alienígena, Ram hizo todo lo posible para escapar de la amenaza que bloqueaba su única salida. Sin saber qué hacer, su mente frenética no encontró otra solución que retroceder lo más que pudiera y trepar por la balaustrada del balcón dañado. Apenas podía mantener el equilibrio sobre la delgada y frágil barandilla, pero cada centímetro que podía poner entre ellos era una necesidad preciosa, una por la que lucharía a toda costa. Al ver que la amenaza se acercaba, gritó aterrorizada. «Aléjate de Ram». Se agarró la cabeza con las manos, el dolor que latía en su cerebro era intolerable y se hacía más fuerte a medida que se acercaba. La cosa que tenía delante se detuvo en seco y la miró con sus ojos horrorosos. Podía ver la malicia que emanaba de ellos, esa cosa no podía engañarla, lo que quería era evidente. Quería atraparla, lastimarla, destruirla. La cosa intentó hablar, pero sus distorsionadas palabras no pudieron llegar hasta ella. Sus orejas se negaron a escuchar sus repugnantes mentiras. «Fuera. Fuera. Fuera», le gritó furiosamente. Siguió repitiendo sus gritos de impotencia, incapaz de repeler la cosa que estaba frente a ella. Sacó el fragmento de cristal roto de su bolsillo y lo apuntó con la mayor amenaza que pudo. Su agarre en el cristal era tan fuerte que laceró su frágil piel y se cubrió con su sangre caliente. Ram no le prestó atención, ese fragmento era su única esperanza, su único salvavidas, su única salvación. Nunca lo soltaría, nunca, 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 nunca. Un fuerte viento soplaba a sus espaldas, amenazando su frágil equilibrio. Se tambaleó hacia atrás y estuvo a punto de caer en el interminable mar de arena antes de recuperar el equilibrio y conseguir un mejor apoyo en la barandilla. Tan pronto como encontró estabilidad, volvió a concentrarse en la bestia que tenía frente a ella, solo para descubrir que ésta se aprovechaba de su peligrosa situación para avanzar hacia ella. «Ram», le gritó. Gritó otra vez su nombre y extendió hacia ella su mano repulsiva. Quería alcanzarla, arrebatársela. Ella blandió el fragmento contra él otra vez mientras arrastraba los pies para ampliar su postura, en caso de que necesitara luchar contra él. Sin embargo, la sangre que fluía de su mano ya había cubierto una buena parte de la delgada barandilla sobre la que estaba parada. Un desafortunado cambio en su postura hizo que uno de sus pies resbalara sobre la sangre en la barandilla, proyectándola hacia atrás y enviándola a su perdición.
Impresionada por la caída repentina y sin poder agarrarse a la barandilla, se lanzó hacia el duro mar de arena a una velocidad cegadora. Su mente se hizo añicos cuando el terror que bullía en su interior alcanzó su punto de combustión. La cosa había logrado empujarla fuera de la barandilla, había ganado. De repente, tras una caída de 20 metros, algo la agarró de la muñeca y detuvo la caída en seco. La desaceleración abrupta sacudió su cuerpo y le partió